Bienvenidos a Medicina de la Ciudad, doctor, ¿cómo está? Yo muy bien con ánimo beligerante hoy día porque vamos a hablar de un tema fabuloso que a mí me encanta, automedicación. Le encanta hablar de eso justamente para decirle a la gente lo que no debe hacer. Así es, el problema grave de esto es que uno ve fracasar tratamientos, ve sufrir a las personas, ve morir a las personas porque por una necedad, por Dios. Y esto es una de las cosas que a mí me destruye como médico, ver cómo todo el trabajo se va al diablo porque mi vecina me dijo que tomara esto. Y es algo muy común, doctor, es algo que lo tenemos muy enraizado en nuestra cultura, lamentablemente. El famoso boticario antes era pues... Don Terramicino, acuérdense de los polivoces. Don Terramicino. Mi padre, que es un gran médico, ya no ejerce, pero es un gran médico, siempre me decía, consejero nunca pierde. El que pierde es el paciente. Es verdad, justamente los invitamos a escuchar a nuestros profesionales. En Medicina de la Ciudad estamos con el doctor Alberto Campodónico, médico internista. Doctor, ¿cuáles son los riesgos más importantes, digamos, de la automedicación? De uno, hacerse un diagnóstico y lo peor, medicarse. Bueno, creo que usted ha dicho la palabra clave, que es medicación, ¿verdad? Y la medicación debe ser prescrita por un médico, no autoprescrita, ¿verdad? En primer lugar, porque usted sabe que en el mercado hay muchas medicaciones y cada una de estas pastillas que, por decirlo así, tienen efectos secundarios y tienen interacciones medicamentosas. Es decir, si usted tiene una enfermedad y toma algo para esa enfermedad, probablemente algo que usted compre libremente puede ser una interacción con el medicamento que usted tome y le baja la potencia de ese medicamento. Es decir, por ejemplo, usted está tomando algo para lupus y compra otro medicamento aparte y ese le baja la potencia para el medicamento de lupus y usted comienza a tener sintomatología de lupus nuevamente. O también hay una cuestión, por ejemplo, usted puede no saber cómo está. Usted sabe en este momento cómo están sus riñones. ¿Sabe cuál es su índice de filtración glomerular? No ¿verdad? tengo idea. Ya. Entonces, si usted comienza a tomar de repente para un dolor, va a la farmacia y le dicen, tómese este diclofenaco y se compra 30 y comienza a tomar 2, 3 meses. Si ese índice de filtración está bajo, va a bajar más o se va a complicar más los riñones. Es decir, usted puede desembocar en una enfermedad renal por tomar antiinflamatorios no esteroides. Puede desembocar en una úlcera gástrica con simplemente tomar aspirina. Entonces, tomar aspirina o tomar un naproxeno por 2 semanas, 3 semanas o menos a veces. Si usted tiene la predisposición a una úlcera gástrica, la va a desarrollar y va a desarrollar sangrado. He visto muchos pacientes que llegan a UCI de esa manera. Doctor, pero es un tema casi cultural. O sea, nosotros a veces tenemos una molestia y yo me acuerdo antes cuando era chica e iba a la playa, que había muchas personas que le preguntaban al boticario, oiga, tengo tal cosa, estoy con un dolor aquí, ¿qué tomo? Mire, tómese esto. O sea, el boticario se volvió como el médico de barrio. Creo que hay una predisposición justamente cultural a autodiagnosticarnos y a automedicarnos. ¿Cree usted que deben ser las leyes ecuatorianas un poco más rígidas justamente para evitar riesgos y en algunos casos pues hasta la muerte? Como usted dice, automedicarse y autohacerse daño también, ¿verdad? Porque definitivamente leyes existen. Inclusive la ley indica claramente que los antimicrobianos y los antibióticos no se pueden comprar libremente. Lo que pasa es que esa ley no se respeta en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay un mecanismo para que hacer cumplir a las farmacias la ley. Y por otro lado, por ejemplo, pasa la estación invernal y ya se puede comprar antiinflamatorios o se puede comprar antigripales, etcétera. Pero ¿qué pasa si hay una época de dengue? No existe una época de dengue. Todo el año hay dengue. Exacto, todo el año hay dengue. Y si usted toma un antiinflamatorio no esteroide, naproxeno, diclofenaco, etcétera, su prescripción porque tuvo fiebre o le dolió algo y tiene dengue, bajan las plaquetas inmediatamente y tiene riesgo de sangrado o tiene riesgo de complicarse de otras cosas en el dengue. Entonces, definitivamente
no se puede tomar al libre albedrío y no decir que ya, bueno, pasó la época de gripe, pues podemos volver a tomar antiinflamatorios. No es así de sencillo. O sea, yo no le digo que sea tan restrictivo como llegar a los extremos, pero sí debe haber un justificativo para poder comprar una medicación y no expenderse libremente por alguien que no tiene la capacitación para hacerlo, por ejemplo, en farmacia. Ok, doctor, ¿por qué es tan peligroso el mal manejo de antibióticos? Claro, usted recibe la receta del vecino, del compadre, del amigo, lo que tomó, lo que le hizo bien, pero hay una cuestión en los antibióticos. Los antibióticos no son caramelos, en primer lugar. En segundo lugar, se deben de tomar bajo una prescripción médica, es decir, cada cierto tiempo que tiene el tiempo de vida útil el antibiótico, es decir, por ejemplo, cada 12 horas, cada 8 horas, durante un tiempo de una semana, por ejemplo. Ciertos antibióticos una semana, otros son 5 días, otros son 8 días, etcétera. ¿Y qué pasa? Cuando la persona se siente un poco mejor, lo deja. Es decir, tomó un día, tomó 2 días, ¿y qué pasa? ¿Hay predisposición a qué? A la resistencia bacteriana. Es decir, ese antibiótico que es tan útil para usted en un momento dado, lo deja de ser porque ya no le va a servir para la próxima vez, porque no lo tomó en los días que debe de ser, ni tuvo el efecto que debió de haber tenido como tal. Entonces, si usted tiene una enfermedad como tal, ¿qué es lo que hace si se automedica y no el médico? Deja que la enfermedad avance, se complique y después, cuando ya llega donde el médico, a veces puede ser tarde o tendrá que hospitalizarse. Entonces, definitivamente, primero, que lentece el diagnóstico, porque no tiene un diagnóstico al automedicarse. Segundo, que lo hace en una forma equivocada porque crea resistencia bacteriana. Tercero, por lo menos esa resistencia bacteriana que es un problema en UCI. ¿Por qué le digo eso? Porque llegan pacientes en los cuales tiene una bacteria, tiene 10 antibióticos los cuales es resistente y ninguno es sensible. Entonces, ¿qué hace usted en esos casos? Es complejo. Claro, ahí la bacteria, como digo yo, se puede llevar en peso al paciente, justamente por la resistencia causada por el uso indiscriminado de antibióticos. Y si usted lo ha hecho durante años de años, llega un momento en que tiene usted resistencia bacteriana importante en su organismo. Y si usted se da cuenta, a nivel mundial no es que se crean antibióticos nuevos todos los años, sino que es un proceso que demora y para que salgan nuevos grupos de antibióticos son 5 o 6 años. Mientras tanto, hay una resistencia bacteriana importante y hay más del 50% aquí en nuestro país de automedicación. Y eso es un tema muy serio. ¿Y qué repercusiones tiene justamente esta automedicación? ¿Puede realmente causar la muerte? O sea, a ver, si usted, por ejemplo, es alérgica a un medicamento, digamos que usted es alérgica a la penicilina y no lo sabe. Se va a una farmacia y le dicen, ya me duele la garganta, ponte una penicilina. Inyectaron penicilina y le da un shock anafiláctico, se le cierra la Ahí glotis. se quedó. Y no tienen cómo sacarlo. Obviamente no tienen cómo sacarlo porque no tienen un chalo de palo. Entonces, definitivamente ese paciente se complica y se puede morir. Y casos que sí los ha habido. Claro que sí. Doctor, ¿qué podemos hacer como sociedad? Esto es un programa para la ciudad. ¿Qué podemos hacer, ya sea a nivel de estado, de gobierno provincial o local, y nosotros como ciudadanos, justamente para usar de la manera correcta los medicamentos? Los medicamentos se hicieron para salvar vidas, para curar a la gente. Pero si los tomamos mal, si nos automedicamos, como digo yo, si andamos con la bolsita de remedios como el doctor Chapatín, que uno tiene absolutamente de todo, podemos estar causando el efecto adverso. Claro, bueno, antes que todo, yo creo que debe haber unas campañas de concientización acerca del correcto uso de antibióticos antiinflamatorios. Segundo, debe de serse más estricto en relación a la ley, porque no solamente hablamos de estos medicamentos, hablamos de antidepresivos, por ejemplo. Uy, las eso se lo personas, toman como chicle. las personas, en vez de tomar 2, toman 10. O pastillas, por ejemplo, para dormir, que en vez de 2 toman 10. O Y son medicamentos psiquiátricos que causan somnolencia y se los toman para dormir cuando eso puede causar una adicción. exactamente, entonces, y no todos los medicamentos están controlados por una receta especial. O sea, no, los antidepresivos no. Y ciertos medicamentos también psiquiátricos no lo están. Por ejemplo, la quetiapina. Te toman muchos y se va a complicar definitivamente. Puede terminar ingresado. Y hay muchos medicamentos de uso psiquiátrico que le alteran el ritmo del corazón, le producen arritmias. Entonces puede terminar usted con una arritmia si toma un exceso. Y aparte de eso,
tiene también, por ejemplo, no solamente estos medicamentos aquí, sino hay medicamentos que interfieren o son hepatotóxicos, van por la vía del hígado y usted va a tener una hepatotoxicidad o una nefrotoxicidad del riñón. Entonces no solamente le va a afectar el estómago, el intestino, que es la vía por donde pasa, sino los órganos anexos. Y hay, por ejemplo, pastillas que interfieren también en sus hormonas. Es decir, puede usted tener bloqueos hormonales de testosterona, de estrógenos, y usted no lo sabe. O puede tomar algo de medicación para una enfermedad adecuada que usted piense que la tiene y no la tiene. Entonces, toma de más. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Medicina de la Ciudad. El doctor Alberto Campodónico, internista, estuvo con nosotros. En el Centro Médico de la Ciudad tenemos especialistas, gente que sabe lo que habla y lo habla con convicción. Queridos amigos, el WhatsApp, el Google, no es un médico. Ustedes pueden poner los síntomas. Ni la IA. Ni la IA es un médico, por favor. No se automediquen dependiendo de lo que digan allí. Y la medicina natural, entre comillas, también puede hacer daño. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hay una flor maravillosa, una fruta de color rojo precioso en el campo que se llama el piñón. Se comen un piñón de esos, les va a dar una diarrea que les puede hacer hasta sangrar el intestino. Ojo, ¿usted conoce algún piñón sintético? Todo es natural. Es natural, así que lo natural también puede hacer daño. Señores, esas té que toman para adelgazar, No es de la India, que la es nuez, natural. tal cosa. Esos té tienen anfetaminas y muchas de las taquicarias con las que consultan en mi despacho son producidos porque quieren adelgazar con el té natural. Natural. Naturalmente se pueden matar. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a conocer esta vez el centro médico, como usted decía, centro médico en donde tenemos a los mejores especialistas de este hospital con gran experiencia para poderlos atender. Mi nombre es Carlos Siavichay y como tú, también postergaba mi salud por falta de tiempo. Si ya conoces el Hospital de Especialidades de la Ciudad, te invito a que conozcas el Centro Médico de la Ciudad, donde encontrarás especialidades como traumatología, gastroenterología, neurocirugía, entre otros. También especialidades básicas como medicina general, ginecología y pediatría. Profesionales con años de trayectoria, tecnología de punta y un circuito rápido pensado en tu comodidad. Te invitamos para que puedas agendar tu consulta en el Centro Médico de la Ciudad. Hoy en Recetas que Ayudan, sopa de pollo con verduras. Esta sopa de la abuela tiene todos los ingredientes para hacernos sentir bien y ayudar en nuestra recuperación, porque aporta proteínas, vitaminas, minerales y una buena hidratación. Cuando nos enfermamos, la alimentación siempre es parte de un buen tratamiento. Por eso nuestras mamás y abuelitas nunca se equivocaron con una sopa como esta. Guarda esta receta y recuerda que cocinar también es cuidar. Me encantan las recetas de Pilar Bolosín. Son fáciles, son económicas y sobre todo son nutritivas. Yo cada día quedo más fascinado con la capacidad, el arte culinario que tiene esta señora y la mando desde acá mis felicitaciones y mis respetos. Doctor, vamos en este momento, lo invito a la entrevista del doctor Celso Villacreces. Él es un gran reumatólogo que es parte del staff de este hospital. Sin embargo, el día de hoy nos va a hablar sobre los mitos de la automedicación. Vamos a conversar con el doctor Celso Villacreces, reumatólogo, sobre los riesgos de la automedicación y vamos a hablar justamente de los mitos para desarmar. Doctor, le voy a hacer una afirmación y usted me dice si es cierto o no. Por ejemplo, si lo venden sin receta es porque no hace daño. Falso. No es cierto. Porque en nuestro medio es muy común que los pacientes se acerquen a una farmacia, solicitan un medicamento y se lo venden sin ningún tipo de prescripción, sin saber la condición que puede tener el paciente. Puede tener una enfermedad cardiovascular, ser hipertenso, ser diabético, renal crónico, y ese medicamento que se lo está automedicando le puede agravar, empeorar o interferir con la medicación que pudiera estar tomando.
Doctor, tomé la mitad del antibiótico. Me dijeron que tome 7 días, pero yo me tomé la mitad porque ya me siento bien. Entonces voy a guardar el resto. Si es que me vuelve a dar, me lo vuelvo a tomar. Eso también es falsa, ¿no? Porque un paciente, cuando uno prescribe de una manera clínica en función del cuadro que tenga el paciente un antibiótico, un cuadro infeccioso, uno lo da determinado número de días. Pero a veces, como usted dice, el paciente se toma la mitad y como se sintió mejor, lo abandonó, ya no lo toma, o lo guarda para después por si acaso aparezca o reaparezca la enfermedad, o muchas veces lo usan en otras enfermedades que no requieren antibióticos. Entonces, eso también es un mito, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los, digamos, 3 grupos de medicamentos que más daño pueden causar si no son enviados por un médico, si no son recetados por un médico? O sea, que uno se automedique. En primer lugar, los antibióticos, porque lo único que hacen es como la pregunta anterior, no lo toman la cantidad de días necesarios, el paciente lo que está haciendo es creando una resistencia bacteriana y eso no está bien. Otro tipo de medicamentos son los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de ese grupo tenemos el diclofenaco, el ketorolaco, el ibuprofeno, que son fármacos que pueden repercutir seriamente y agredir la salud de una persona sana, más aún de un paciente con hipertensión arterial, pueden incrementar su presión arterial, pueden inflamar más el hígado si tienen una disfunción hepática, pueden producir un trastorno renal si además ya tienen una condición renal de base. Son medicamentos que tienen que ser prescritos por un médico. ¿Qué cosas usted ha visto en su consulta realmente que usted ha dicho, esto es producto de una automedicación y esto puede ser fatal? O sea, consecuencias importantes de una automedicación. Bueno, voy a ponerle 2 ejemplos. Ok. Uno que lo vimos y lo vivimos como médicos acá en el Hospital de Especialidades de la ciudad. Nos llegó un paciente a la emergencia eh, con una crisis hipertensiva. Cuando lo evaluamos al paciente, nos encontramos otros hallazgos clínicos que nos inducían a pensar en la posibilidad de un uso indiscriminado de esteroides, porque tenía un dolor en la espalda, fue donde un médico, el médico lo medicó y le dijo, póngase este corticoide, y como le fue bien, inyectable una vez, el señor se lo puso al principio cada 15 días, luego cada semana, luego 2 veces por semana, durante más de 6 meses. El paciente llegó con una cetoacidosis diabética, infectado, su orina, con la bacteria en la sangre, una septicemia, re hipertenso, todo a consecuencia de el uso indiscriminado de un medicamento que es muy vendido libremente también lo prescribimos los médicos, que son los corticoides. Otro tipo de fármacos, eh, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, vuelvo a lo mismo, porque lo toman y el paciente ya tenía una gastritis y llega sangrando por el tubo digestivo con una hematemesis, es decir, expulsando sangre del tubo digestivo, o por el tubo digestivo bajo con una enterorragia, que pueden en algunos casos ser muy severos porque pueden producir una perforación en el estómago, una perforación en el intestino, o chocar al paciente por el sangrado que pueden ocasionar. Doctor, las mamás normalmente tenemos un, como digo yo, un botiquín. Y en ese botiquín uno tiene de todo. Yo, por ejemplo, siempre ando revisando a ver si no me voy a tomar un medicamento caducado, porque suelo tener de todo. Pero los niños son grupos vulnerables y a veces los papás cometemos el error de que si nuestro hijo tiene gripe, le damos un medicamento de lo que tenemos en el botiquín. Entonces, ¿qué errores cometemos los cuidadores de niños o de ancianos en el momento de tratar, digamos, una enfermedad? Yo creo que hay 3 grupos realmente vulnerables. El primero, el adulto mayor. Segundo, las mujeres embarazadas. Y por supuesto, los niños. Uno no debería hacer eso. Uno debería siempre consultar con el médico o el médico de cabecera que le va a indicar el medicamento adecuado para la situación clínica que está viviendo ese paciente. A veces nos volvemos como doctores nosotros. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, tenía dolor de barriga, dolor de barriga, dolor de barriga. Y claro, uno fue a la farmacia, le dijeron, ¿qué es bueno para el dolor la barriga? Estábamos en playas, en General Villamil, imagínense, en los 80. Y le dijeron, tómese esto aquí que es para el dolor de barriga. Claro, me quitó el dolor, pero en el fondo había una apendicitis. Entonces,
a una niña de 7 años. Entonces las cosas se pueden complicar cuando uno no va donde tiene que ir, que es al médico. Los padres no somos médicos, los cuidadores no son médicos. Por algo estudiaron, no es inteligencia artificial. Los que son inteligentes de verdad son los que se graduaron justamente en medicina y tienen las credenciales para hacerlo. Este fenómeno, que es un fenómeno cultural, como usted bien lo dice, va de la mano con el poco acceso que tiene, sobre todo la gente de un nivel económico bajo, a poder ir a una consulta privada. Los hospitales públicos ya sabemos lo que han sido en los últimos años, que es un peregrinar. Uno pide una cita y se la dan después de 6 meses, entonces ese paciente, pues, ¿qué debemos hacer como Estado, como políticas públicas, justamente para evitar las complicaciones de salud debido a una automedicación? ¿Debemos de ser más rígidos en el momento de ir a una farmacia y darle así nomás a alguien? ¿Debemos exigir una receta médica por un médico con su sello? ¿Qué debemos hacer? O sea, este es un tema bastante importante, puesto que siempre deberían los expendedores de fármacos, las farmacias, el boticario de la esquina, exigir una receta médica. Y la receta tendría que estar, como usted bien lo dice, con el sello y con la firma del médico, con la única finalidad de preservar la salud de ese paciente. Porque se vuelve habitual de que van donde el farmacéutico y el farmacéutico le indica lo que él cree y él no tiene ningún criterio médico ni siquiera para analizar la situación que está viviendo ese paciente. Y le indica algo que, ya lo mencionamos también, puede ser contraproducente para la salud del paciente. Doctor, muchísimas gracias por estar este día en Medicina de la Ciudad. Es muy importante recordar que no debemos automedicarnos. Normalmente las personas no lo entienden. Con los excesos de los AINES, con eso se consiguen dañar los riñones. Pacientes que hacen sangrado gástrico por el exceso de medicación. Pacientes que tienen problemas metabólicos por una medicación inadecuada. Señores, el Internet no es reemplazo del médico. Allí escriben muchísimas personas que no tienen, la mayoría, la capacidad ni la autoridad para poder prescribir o dar indicaciones sobre la salud. La farmacología tiene esa virtud de saber cuál es la dosis, cuál es el compuesto activo y cuánta cantidad de efectos colaterales va a producir esa medicina en nuestro cuerpo, y así los médicos podemos hacer una especie de malabarismo con lo que siente el paciente y cuáles son los efectos colaterales que puede traernos la medicación que le prescribimos. Qué importante que es para mí poderle transmitir esto a la ciudadanía. Este tema es un tema muy complejo porque hay un componente cultural muy arraigado, pero es un tema que no nos podemos cansar de hablar, doctor. Tenemos que hablar. Advertir. Es verdad, en Ecuador quizás no tenemos un fácil acceso a los médicos. Hay mucha gente que no tiene la facilidad, pero hagamos lo necesario porque nuestra vida depende de eso. Lo peor, María Mercedes, es que son personas que tienen capacidad económica y tienen una cultura suficiente para poder asistir a un médico, pero salen con la cantaleta de decir: doctor, yo me conozco mi cuerpo. Sí, señor. O si no, le funcionó a mi amiga tal. Así es. A mí también me va a yo funcionar. conozco mi cuerpo. No hay duda que saben cómo funciona su cuerpo, cuántos sueños suelen tener, a qué hora suelen dormir, cuánto alcohol pueden beber. Conocen su cuerpo. Lo que no saben, señores, es cómo funciona su cuerpo y cómo puede reaccionar muy mal a tal o cual medicina. Así que, por favor, no la tomen porque la toma el vecino. Y otra cosa muy importante que lo dijo el doctor es que la medicina, entre comillas, natural, también lo puede matar. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, María Mercedes, y esperamos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Medicina de la Ciudad.